Muy bien, hermanos, llegamos al tercer mensaje de la conferencia. Es precioso que podemos continuar reuniéndonos bajo el alumbrar de la palabra del Señor. Y este tema, el recobro del Señor. En los pasados dos mensajes, primero hemos visto en el primer mensaje de ayer sábado, el recobro del Señor es totalmente diferente al cristianismo. Y que hay un gran puente que nos separa, y ese puente cada vez debe ser más grande. Un puente de separación entre el recobro del Señor y el cristianismo. Y reafirmamos que cuando hablamos o mencionamos el cristianismo, no nos estamos refiriendo a nuestros hermanos en la cristiandad, sino al sistema religioso degradado, el cual ha convertido la revelación divina y lo que nuestro Señor Jesús y los apóstoles nos legaron, lo ha convertido en un sistema religioso opresor y totalmente alejado del deseo y el corazón del Señor. Lo vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje vimos una vez más que el recobro del Señor es único. Este recobro del Señor es el recobro que persigue tener una vida de iglesia, tener un evangelio conforme a la norma establecida por Dios. Amén. Y eso lo llamamos la ortodoxia. Ortodoxia es la norma establecida por Dios. Vimos también cómo tanto en tipología en el Antiguo Testamento como en la realidad en el Nuevo Testamento ha habido apostasía, que es apartarse del camino establecido por Dios. Pero aunque ha habido apostasía, que es apartarse del camino establecido por Dios, el Señor tiene su recobro. Amén. Y el recobro no es otra cosa que volverlo todo a su estado original. Amén. En otras palabras, volverlo a la norma establecida por Dios. Amén. En cuanto a la vida y en cuanto a la práctica también. En cuanto a la vida y a nuestra experiencia de vida, el recobro del Señor no es otra cosa que el recobrar nuestra experiencia de Cristo como vida. Amén. En el principio se perdió el árbol de la vida, pero este árbol de la vida viene a hacerse carne en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Amén. Yo soy la vid verdadera. Esto quiere decir que Él es el árbol de la vida. El árbol de la vida es una vid. Una vid accesible para nosotros, y en Cristo se hace accesible. Pero también vimos que inmediatamente Satanás desarrolló una estrategia. Y a través de la historia hemos visto cómo Satanás ha quitado en su estrategia a Cristo como el centro de la iglesia, que ha sido sustituido por tantas cosas. Una de las cosas que mencionábamos ayer son las tradiciones que el cristianismo tiene. Ha llenado Satanás el cristianismo con muchas tradiciones, sustituyendo a Cristo como el centro, sustituyendo a Cristo como el disfrute de la vida. También, al sustituir a Cristo como el disfrute y como la vida de la iglesia, el cristianismo se ha organizado, sustituyendo también la función de todos los miembros del cuerpo con organización. Y también el cristianismo se ha dividido por completo. Así que hoy reina una total división y una total mortandad en el cristianismo por causa de esa apostasía. Pero el Señor tiene su recobro. Y queridos santos, nosotros somos
parte del recobro del Señor. El Señor nos, por su misericordia, veíamos que hemos sido introducidos en su recobro. Ahora, en términos prácticos, hoy en este tercer mensaje vamos a ver en qué consiste para nosotros hoy día el recobro del Señor. Es por eso que el título del tercer mensaje es que este recobro no es otra cosa que el recobro de la visión central del ministerio completador de Pablo. Y antes de entrar en el mensaje, quisiera citar unas expresiones del hermano Lee en el capítulo 4 de un libro que todavía se encuentra en inglés, no ha sido traducido al español, que se llama Practical Talks to the Elders, que pudiésemos traducirlo como comunión práctica o pláticas prácticas con los ancianos, donde el hermano Lee hizo la siguiente expresión con respecto al recobro del Señor. Y él dijo, el recobro es un recobro conforme a la revelación completa. No es un recobro de parte de la revelación completa, sino un recobro conforme a la revelación completa que es presentada en la Biblia. Y la obra que nosotros realizamos es única, porque es la obra del único plan que Dios tiene. Amén. Dios tiene un único plan. Esta tarde vamos a hablar de esa única obra, pero desde ahora les anticipo que el recobro del Señor es el recobro de la revelación completa. Y hoy vamos a ver en esta mañana que el recobro no es otra cosa que el recobro de la visión central del ministerio completador de Pablo. Y este ministerio completador de Pablo estaba basado en la visión que él había recibido. Y hoy deseamos todos ser animados a que nosotros, el ministerio nos anima a que todos nosotros tengamos la misma visión que tuvo el apóstol Pablo. Amén. Es muy crucial que nosotros tengamos una visión. Claro, nosotros necesitamos tener una visión, pero una visión se compone de algo. Una visión no se tiene de un día para otro. Una visión no es otra cosa que la acumulación de muchas revelaciones. Así que en este fin de semana nosotros aspiramos que mensaje tras mensaje nosotros tengamos una revelación. ¿Por qué? Porque la suma de las revelaciones nos va a dar una visión. Por eso que uno de los versículos, el primer versículo que aparece aquí en la lectura bíblica en Hechos 26:19, es el versículo cuando el apóstol Pablo está frente al rey Agripa y le dice al rey Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pero este es el apóstol Pablo ya prácticamente en la parte final de su ministerio, hablando de que él no fue rebelde a la visión. Pero esta visión, la cual él llama la visión celestial, esta visión que él no fue rebelde, fue la acumulación de las muchas revelaciones que el Señor le fue dando en su ministerio completador de la palabra, comenzando desde el día en que él recibió al Señor. Cuando él recibió al Señor, ahí él tuvo la primera revelación, que encapsulada, como en una cápsula. No sé si aquí en Bolivia todavía se utilizan, pero hace muchos años, cuando comenzaron a llegar
las cápsulas o las pastillas para aliviar el catarro, el resfriado, por lo menos en Estados Unidos, una de las primeras que llegó se llamaba Contact. ¿Se recuerdan? Tienen que ser más o menos de mi edad para recordarse de ellas. Y esas cápsulas Contact eran más o menos de esta forma, así. La recuerdo bien, era rojo y como amarillo la parte de abajo. Y eso salieron a mediados de la década del 60. Y cuando usted tomaba esa cápsula, usted la abría y salían muchas capsulitas pequeñas. Estaban llenas. ¿Ah? Entonces, con esto podemos comparar la visión. La visión a Pablo le llegó encapsulada, pero le tomó toda su vida para desarrollar todas esas revelaciones que contenían la visión encapsulada que él recibió el mismo día en que se convirtió. Entonces, ¿cuál es la aspiración del ministerio? Es que nosotros podamos tener esa misma visión del ministerio completador de Pablo, que como dice en Colosenses 1:25, a él se le concedió el ministerio de completar la palabra de Dios, para que nosotros, cuando seamos constituidos con esta visión, que son la suma de todas las revelaciones, hoy nosotros lleguemos a ser aquellos que completan la palabra de Dios. Y en este mensaje vamos a tratar de ver estos dos aspectos: cómo Pablo recibe el ministerio de completar la palabra de Dios, qué significó para Pablo completar la palabra de Dios, y qué significa para nosotros hoy completar la palabra de Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere. Dios santo, el Señor quiere completar su palabra. Amén. Por ello es que el recobro del Señor es único, porque solo en la tierra, en su recobro, es que tenemos la visión central del ministerio completador de Pablo. Ahora, ¿qué visión fue la que encapsulada, llena de muchas revelaciones, recibió el apóstol Pablo? Bueno, esa visión podemos resumirla en 3 palabras, que de una manera encapsulada el apóstol Pablo la recibió el mismo primer día de su conversión. Y esas 3 palabras son las siguientes: Señor y vaso. Amén. Estas tres palabras las recibió el apóstol Pablo el día en que se convirtió. Pero le tomó toda su vida para desarrollar y completar la palabra de Dios en cuanto a estas 3 palabras. ¿Qué le parece eso, hermano Luis? A nosotros nos tiene que tomar toda nuestra vida llevar a cabo estas 3 palabras, que son la cápsula para acabar con el catarro que nosotros tenemos, con el resfriado que nos introdujo Satanás en el huerto del Edén. ¡Aleluya! Amén. Vamos a ver los versículos en Hechos 9, del 4 al 5 y el versículo 15. Y luego de hablar en esta introducción, básicamente nos dedicaremos a leer el bosquejo, porque es un bosquejo tan rico que no necesita que se le añadan muchas cosas. Es más, no se le necesita que se le añada nada al bosquejo. Vamos al capítulo 9. Voy a leer los versículos y ustedes lo siguen con su vista. Hechos 9, versículos 4 y 5 y el 15. Dice: y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la primera. ¿Por qué me persigues? Y en el versículo 5 dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y 3 días después, en el versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque vaso escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esto el Señor se lo dice a Ananías, el discípulo Ananías, para que vaya y se lo diga a Pablo. Así que las 3 palabras son me, Señor y vaso. Y todo el ministerio de Pablo giró en torno a estas 3 palabras. Este me no es otra cosa que desde el mismo comienzo Pablo recibe la revelación de que aquellos que invocaban el nombre del Señor, aquellos que él estaba persiguiendo, aquellos que, como más adelante dice en el capítulo 22 de los Hechos, aún consentía en la muerte de ellos y guardaba las ropas de los que apedreaban a Esteban, Pablo recibe la revelación desde el mismo momento de su conversión de que esos que invocaban el nombre del Señor, esos que estaban persiguiéndole, no eran otra cosa que el cuerpo de Cristo. Ese me no es un me individual. Este es el me corporativo. Amén. El apóstol Pablo inmediatamente recibe esta revelación. Una revelación que es conforme a la economía neotestamentaria. En la economía neotestamentaria, este Cristo no es un Cristo individual. El Cristo en resurrección no es un Cristo individual. El cristianismo, aún hoy día, después de la muerte del Señor, el concepto que tienen de Cristo es todavía el Jesús que anduvo por las calles de Palestina. Pero el Cristo resucitado no es el Jesús que caminó por las calles de Palestina. El Cristo resucitado en su ascensión y en su entronamiento es un Cristo corporativo. Amén. Es por eso que cuando Jesús se le aparece a Pablo, cuando Cristo se le aparece a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, ahí quedó ciego. Que Dios quedó ciego. ¿Por qué? Porque a Saulo hasta ese momento creía que estaba sirviendo a Dios. Creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a estos que invocaban el nombre de Jesús. Y se encuentra de pronto cuando tiene esta gran aparición que esta voz del cielo le dice: ¿por qué me persigues? Recibe la revelación de que los creyentes que invocaban el nombre del Señor eran el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿no es esto maravilloso? Amén. Esta mañana aquí hay una expresión del me. Amén. ¿Qué somos esta mañana? Me. Amén. Somos me. Somos el me del Señor. Amén. Una expresión del cuerpo de Cristo. Reafirmamos una vez más, no estamos aquí de manera individual, sino de manera corporativa. Pero cuando Saulo escucha esa voz, inmediatamente, espontáneamente de él sale la palabra Señor. Y usted dirá: bueno, ¿y qué de significativo tiene Señor? Bueno, para nosotros hoy día estamos tan acostumbrados a utilizar la palabra Señor para referirnos a nuestro Señor Jesús, pero aún para referirnos los unos a los otros, se dicen: este es el Señor fulano de tal.
Pero para un judío, como era Saulo, de la tribu de Benjamín, fariseo, había estudiado los pies de Gamaliel, a esa voz que escucha decirle Señor, no era cualquier cosa. Porque para los judíos solamente se le decía Señor a Jehová. Los judíos solo le decían Señor a Jehová. Y aquí tenemos a este Saulo, perseguidor de los creyentes, que invocaban el nombre del Señor Jesús. Comenzando ya a invocar. Algo dentro de él asoció la experiencia que estaba teniendo con aquel Señor que estaba él persiguiendo. Y lo primero que sale de su boca es decir, Señor. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? En su estado de confusión, en su estado de impresión, sale de su boca una expresión que solo los judíos le decían a Dios. Así que en su experiencia de conversión, Pablo descubre que este Jesús al quien los judíos habían crucificado, este Jesús a quien él perseguía a sus seguidores, no era otra cosa que la corporificación de Jehová, la corporificación de Dios. Así que él viene a darse cuenta de que este Jesús no es otra cosa que la corporificación del Dios triuno. El Dios triuno. Y le va a tomar toda su vida desarrollar para sus coetáneos, para los que vivían en su época y aún para nosotros, este Señor. Más adelante en 1 Corintios, él dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y no solo ve que el Señor Jesús es Dios, sino que este Dios hoy es real para nosotros como el Espíritu. Así que tiene la revelación del la revelación del Señor, de que este Jesús, el cual él había perseguido, es Dios. Así que se encontraba él persiguiendo a Dios. Su mente, sus conceptos fueron cambiados totalmente. Obviamente pasó unos días primero que no sabía ni la hora que era. No sabía ni la hora que era, al grado de que hasta ni comió por 3 días. Oh, es que cuando uno se encuentra con este Señor, hasta pierde el apetito. Cuando uno está en Dios, hasta la comida pierde su interés. Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. ¿De qué se alimentó Moisés durante 40 días y 40 noches? Se alimentó de Dios. Amén. Así que nosotros necesitamos alimentarnos de Dios. Amén. Alimentarnos de Dios. Pero no solo recibe la revelación del cuerpo ni del Señor, que es esta corporificación del Dios triuno, sino recibe la revelación del misterio de la vida humana. Recibe la revelación del misterio de la vida humana. Amén. ¿Y cuál es la revelación del misterio de la vida humana? Que los hombres son vasos. Amén. Los hombres son vasos. Amén. El resto de su ministerio lo dedicó para desarrollar que este Dios triuno que se había procesado y llegó a ser el Espíritu, lo hizo para que el hombre viniera a ser un vaso que le contuviese a él.
Es por eso que en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 el apóstol Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Dónde vio eso? El día que recibió el Señor. A los pocos días, a los 3 días, fue Ananías y le dijo a Pablo: Pablo, ¿sabes lo que tú eres? Tú crees que eres levita y que eres un fariseo. No, tú eres un vaso. Amén. Tú eres un vaso, tú eres simplemente un vaso. Y un vaso lo único que sirve es para contener. Miren, esto no sirve para más nada, sino para contener. Oh, y contener algo que se puede disfrutar. Miren, discúlpenme que no le pueda ofrecer a ustedes, pero esto es una ilustración maravillosa. La ilustración de la revelación que recibió el apóstol Pablo. El hombre es un vaso. Amén. Oh, hermano, ¿no es eso maravilloso? Amén. El hombre fue creado como un vaso. Amén. Para contener a Dios. Amén. ¿Para contener qué? A este Dios triuno procesado. Amén. Entonces, cuando este Dios triuno procesado se mezcla y llega a ser el contenido de este hombre, produce algo maravilloso, que es el cuerpo. Amén. Y durante toda su vida, el apóstol Pablo, usted va a todas sus epístolas y lo único que ve es el desarrollo de de este Señor y de lo que eso es de este asunto del vaso. Quiere el Señor, hermano Diego, quiere el Señor que nosotros podamos ser constituidos con el ministerio completador de Pablo. Amén. Que no hace más que desarrollar que el Señor vaso. Hermanos, para esto hemos sido traídos al recobro del Señor. Amén. Para estas 3 palabras hemos sido traídos al recobro del Señor. Con estas 3 palabras, aquí está toda la economía de Dios. Amén. En una cápsula, el apóstol Pablo recibió la economía de Dios en el día de su conversión. Amén. Con una cápsula. Así que con esta cápsula nosotros podemos abrirle la economía de Dios a cualquier persona. Claro, nosotros entonces necesitamos ser aquellos que sean constituidos con estas 3 palabras, que resumen el ministerio completador del apóstol Pablo. Claro, estamos bien gozosos y anoche el último punto del bosquejo expresaba que es una misericordia del Señor que nosotros estamos en su recobro. Amén. Pero mire cómo comienza ahora el primer punto de este bosquejo. ¿Qué tal si todos lo leen? Punto romano número 1. Adelante. Usted está ahora en el recobro del Señor. Sin embargo, no dé por sentado que siempre estará a salvo. Conforme a la visión que tienen. Sea en el recobro del Señor, sea fuera del recobro del Señor en el cristianismo, o sea en la vida natural del hombre caído, toda gente vive conforme a una visión. Así que nosotros necesitamos estar claros de que hoy estamos en el recobro del Señor. Amén. Por su misericordia. Por su misericordia estamos aquí. Pero, ¿estaremos de aquí a 5 años? Eso va a depender de la visión que tengamos. Amén. Por eso es que estamos tratando este asunto del recobro del Señor este fin de semana. Amén. No piense que usted y yo estamos tan seguros. No confíe en usted. Sí. El apóstol Pablo expresó que él no tenía confianza para nada en la carne. Para nada. No confía en su propia carne. Amén. Este fin de semana estamos todos llenos de gozo, llenos de ánimo, y decimos y cantábamos anoche: somos para él. No lo cantamos. Sí, lo cantamos. Estamos en otra esfera, se nos pide el tiempo. Cantamos: somos para el recobro. Somos para el recobro.
Somos para el recobro. Amén. Pero seremos para el recobro de aquí a 5 años. El mismo apóstol decía que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Él decía, yo mismo no corro como a la aventura. O sea, la aventura quiere decir como a la suerte, a ver qué pasa. Él mismo decía, no sea que yo, habiendo sido heraldo a unos, venga finalmente a ser reprobado. Él estaba, el mismo apóstol Pablo, con esta visión tan maravillosa, estaba bien claro de que podíamos deslizarnos. Pero eso va a depender de la visión que nosotros tengamos. Amén. Es por eso que continuamente necesitamos ser refrescados en la visión. Como mencionamos, estos bosquejos fueron compartidos hace escasamente como un año. Alguien puede decir, estamos repitiendo, eso yo lo sé. Es más, yo podría estar dando esa conferencia ahí. No piense, no dé por sentado de que siempre estará salvo aquí y que nunca causará división. Es más, quizás si yo creo que me lo sé muy bien, quizás si yo creo que me lo sé muy bien, pueda ser el futuro causante de división. Puede ser que si yo me creo que soy el más capaz o muy capaz, sea el principal causante de división. ¿Saben quiénes han sido los que más problemas han dado en el recobro del Señor? Los más capaces. No quiera ser usted muy capaz. Tampoco quiera ser el primero. El recobro del Señor es en el principio del segundo. El primero nunca permanece. Aún muchos de nosotros hoy estamos en el recobro del Señor, y yo me incluyo entre esos. Y aquellos que nos trajeron al recobro no están en el recobro. Porque esto es un asunto de misión. Nunca procure ser el primero. Ayer hablábamos a los ancianos, no traten de ser los más fuertes en su localidad, de poner su punto, porque aquí yo soy el anciano, aquí estoy. Eso no va a llegar muy lejos. Tampoco procure ser el primero. A través de toda la Biblia está el principio de que el segundo es el que permanece. Andrés fue el primero y trajo ¿a quién? A Pedro. ¿Quién se levantó el día de Pentecostés? ¿Andrés o Pedro? El segundo. Aún en la tipología del Antiguo Testamento, en el vientre de la madre estaban Esaú y Jacob. ¿Quién fue el primero? ¿Y quién permaneció? El segundo. ¿Quién inició el ministerio del Nuevo Testamento? Fuerte. Juan el Bautista fue el que inició el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Quién prevaleció? El segundo, Jesús. Al primero le cortaron la cabeza. No quiera ser el primero. No quiera ser el primero. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 15:45? El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu viviente. ¿Quién prevalece, el primero o el segundo? No quiera ser el primero. Amén. No quiera ser el primero. Si algo debe aspirar es a tener la visión clara. Amén. Tener la visión clara. Entonces, nosotros necesitamos estar claros que en el recobro del Señor estamos recobrando la visión central del ministerio completador de Pablo. Y eso va a depender de la visión que nosotros tengamos. Nuestra permanencia en el recobro del Señor
va a depender de la visión que nosotros tengamos. Si nosotros no vemos que el recobro del Señor es único, esto nos va a llevar a producir diferentes obras. Y también a producir algo vacío. Así que el recobro del Señor no es asunto de producir o hacer muchas cosas. Es de hacer una sola cosa. Amén. Las muchas obras terminan en división. Es por eso que nosotros, y vamos en esta tarde a hablar de la única obra, necesitamos estar claros en esta visión. Mire, la palabra es, en esta mañana, es la visión. Si nosotros no estamos claros en la visión, o si nosotros tenemos otra visión aparte de la visión del recobro del Señor, lo que logramos entonces es una. La palabra división, este prefijo, significa dos. Viene de los originales tanto en el griego como en el latín, que significa dos. ¿Qué es división? Dos visiones. Es por eso que en el recobro del Señor necesitamos tener la única visión. Amén. Si hay más de una visión, hay entonces dos visiones. Y dos visiones producen división. Pero nosotros estamos por la visión. Amén. La única visión del ministerio completador de Pablo. Vamos a leer ahora el punto romano, todos juntos, el punto romano 2, luego las hermanas leen la letra A y los hermanos el 1 y luego las hermanas el 2. Todos juntos. El recobro que el Señor efectúa hoy consiste en recobrar la visión central del ministerio completador de Pablo. Hermanas. Pablo no fue obediente a una doctrina, teoría, credo religioso ni teología, sino a la nación de Hermanos. En esta visión, Pablo vio las cosas divinas relacionadas con el hecho de que el Dios triuno se imparte en su pueblo escogido, redimido y transformado. Hermanas. Esto resume lo que hasta el momento hemos compartido. Entonces, ¿en qué consiste este ministerio de Pablo? Bueno, en un ministerio completador. La letra B1 dice, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, completaron la palabra de Dios. ¿Y qué es completar la palabra de Dios? Bueno, completar la revelación divina. Completar la revelación que el Señor le dijo a los 12 que no le podía dar porque todavía él no era el Espíritu. El día en que él fue apresado, reunido con los 12, les dijo, es necesario que yo me vaya. Y tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir porque ustedes no las pueden recibir todavía. Él necesitaba pasar por el proceso de la muerte para llevar a cabo el aspecto jurídico de la salvación, para que entonces entrara en resurrección, fuera ascendido, fuera entronado y luego impartido dentro de los creyentes como el Espíritu, para que entonces ellos pudieran recibir las cosas que él quería decirles. Y fueron los apóstoles entonces, principalmente el apóstol Pablo, el cual completó
lo que el Señor quería decirle. Así que todas estas cartas del apóstol Pablo lo que hacen es completar la revelación divina. ¿Pero qué revelación divina? Bueno, la revelación divina con respecto al al Señor y al vaso. La revelación divina respecto a que Dios es nuestro contenido. Ahí está. Este Señor, que es el Dios triuno, es el contenido del vaso. Que Cristo es el misterio de Dios y que la iglesia es el misterio de Cristo, dándonos así una plena revelación de la economía de Dios. Entonces Pablo completó esa revelación. Pablo completó esa revelación. Número 2, sin el ministerio completado de Pablo, no es posible que se lleve a cabo el ministerio celestial de Cristo. Y sin el ministerio celestial de Cristo, el ministerio de Pablo no tendría fundamento. Y aquí vemos algo maravilloso, y es que el ministerio de Pablo en la tierra no era otra cosa que el reflejo del ministerio celestial de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Por el fe. Nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Amén. Y lo que Pablo hacía, como dice la letra A y B de ese punto 2, estos dos ministerios operan conjuntamente, uno en los cielos y el otro dentro de nosotros. Amén. El ministerio de Pablo era el reflejo de lo que Cristo estaba ministrando en los cielos. Amén. Era el reflejo de lo que Cristo estaba ministrando en los cielos. Hay un borrador. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo en su ministerio, o Cristo desarrolla su ministerio en 3 etapas. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él desarrolló la etapa de encarnación. Gracias. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él desarrolló la primera etapa de su ministerio. En la etapa de encarnación, Dios entra en el tiempo. En la etapa de encarnación, el Dios infinito se hace finito. En la etapa de encarnación, el Dios infinito se une y se mezcla con el hombre finito. En la etapa de la encarnación, el Dios encarnado lleva a efecto el aspecto jurídico de la salvación, que era necesario. Pero luego de la resurrección, Él entra en su etapa de inclusión. Amén. ¿Qué queremos decir en el recobro del Señor? Que Cristo entró en la etapa de inclusión. Bueno, es la etapa de Cristo, el Cristo neumático, el Cristo espíritu, y decimos de etapa de inclusión, porque este espíritu ahora incluye no solo a Dios en su divinidad, con todos sus atributos divinos expresados en virtudes humanas, sino que incluye todos los logros y todas las cosas que este Dios encarnado logró y pasó durante esa etapa de encarnación. Ahora están incluidas en este espíritu. Este espíritu es el espíritu todo inclusivo, que es tipificado en el Antiguo Testamento con el aceite de la unción, que era un aceite compuesto. Ahora el Cristo que está en su ascensión es un Cristo compuesto, todo inclusivo. Incluye la divinidad, pero incluye la humanidad elevada también. Porque su humanidad, que aunque no tenía pecado,
era humanidad porque la había heredado de María. Lo que él heredó de María fue elevado y divinizado el día de la resurrección. Amén. Y entonces llega a ser el Espíritu todo inclusivo, compuesto, dador de vida, y se imparte ahora en los creyentes. Amén. Pero se imparte, y el objeto o el propósito de esta etapa de inclusión es que este Dios triuno procesado como el Espíritu se imparte en sus creyentes para producir las iglesias. Amén. Y cuando usted ve el ministerio de Pablo, Pablo era uno con el ministerio celestial de Cristo, porque en su etapa de inclusión, Cristo quería producir las iglesias para la edificación de su cuerpo, y Pablo se dedicó por completo toda su vida ¿a qué? A levantar iglesias y a edificarlas. Y aún con sus cartas fueron dirigidas, la mayoría de ellos, de ellas ¿a quién? A las iglesias. Y aún las que fueron dirigidas a individuos como Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, fueron dirigidas a individuos para el beneficio de las iglesias. Así que el ministerio de Pablo era un reflejo del ministerio celestial de Jesucristo. Pero ese ministerio no se queda en la etapa de inclusión simplemente. El ministerio de Cristo también lo vemos en la etapa de ¿qué? De la intensificación. Así que este ministerio va un paso más adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia se degradó. La iglesia se degradó. Y por causa de la degradación, encontramos en el libro de Apocalipsis que este espíritu aparece como los 7 espíritus de Dios. Amén. ¿Quiere decir que Dios tiene 7 espíritus? Parece que no están claros. No. ¿Quiere decir esto que Dios tiene 7 espíritus? No. Obviamente no. Es que esto implica que se ha intensificado 7 veces. Amén. ¿Para qué? Para acabar con la degradación. Sí. Con la degradación que aún ya estaba al final del ministerio del apóstol Pablo, y que aún en su ministerio, en sus cartas a Tito y a Timoteo, él anima a ellos ¿a qué? A que saquen a las iglesias de su etapa de degradación en que estaban. Así que el ministerio de Pablo, desde el comienzo hasta el final, tenía una sola visión. El ministerio del apóstol Pablo era un reflejo del ministerio celestial de Cristo. Esto muestra que Pablo no era otra cosa que la reproducción de Cristo. Pablo era un Dios hombre, en vida y naturaleza, obviamente, no como objeto de adoración. Pero Pablo estaba tan y tan claro de que él era un Dios hombre, que decía: sed imitadores de mí. ¿Ha visto usted frase tan arrogante? Alguien puede decir: pero qué arrogante. No, esa no era una frase arrogante, esa era una frase en realidad. ¿Por qué? Porque él era el reflejo del ministerio celestial de Cristo. Así que entonces entramos al punto número 3. No romano, sino arábigo, en el punto romano. Dice: la meta del recobro del Señor es completar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es completada, será imposible que el propósito de Dios se cumpla y que Cristo obtenga su novia para su reino. ¿Qué queremos decir en el recobro del Señor cuando decimos que nuestra meta es completar la palabra de Dios? Porque acabamos de decir que Pablo completó la palabra. Bueno, Pablo completó la palabra en lo que a la revelación se refiere. En lo que a la revelación se refiere, el apóstol Pablo completó la palabra. Pero en cuanto al cumplimiento del plan de Dios, el eterno plan de Dios,
Hoy nos toca a nosotros completar la palabra de Dios. Hoy nos toca a nosotros ser uno con el ministerio completador de Pablo. Hoy nos corresponde a nosotros entrar en el ministerio de Pablo. ¿Qué ministerio seguimos en el recobro del Señor? El ministerio de Pablo, que es el ministerio del Nuevo Testamento. En 2 de Corintios capítulos 3 y 4, Pablo nos desarrolla el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida, el ministerio de justicia, el ministerio en el cual nosotros estamos. Este es el ministerio en el recobro del Señor. No es un ministerio de levantar simplemente iglesias. Sí levantamos iglesias, pero las levantamos para llevar a cabo el plan completo de Dios. Que como veremos esta tarde, no es otra cosa que edificar el cuerpo. Y edificarlo para que este cuerpo lleve a su consumación la Nueva Jerusalén, que es la meta del plan de Dios. Entonces, ¿qué necesito yo y qué necesita usted? Necesitamos ambos entrar en el ministerio completador de Pablo. Porque al entrar en el ministerio completador de Pablo, estamos entrando en el ministerio celestial de Cristo. Porque ¿qué hace hoy Él? Bueno, por un lado dice el libro de los Hebreos que Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Pero en el cristianismo tradicional, la gente piensa que Él se sentó allí y está durmiendo hasta el día de su venida. Está allí. Es cierto que el apóstol dice que está sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero no está allí sin hacer nada. Él está muy activo en su ministerio celestial. Él está muy activo en su ministerio celestial. Aún Juan lo vio en Apocalipsis caminando, ¿dónde? En medio de los candeleros. Él está muy activo. Está activo en sus candeleros. ¿Por qué? Porque los candeleros no son el fin en sí mismo. Necesita estar activo entre los candeleros para que los candeleros no se queden simplemente como candeleros y puedan llegar a ser el candelero. Amén. La Nueva Jerusalén. Amén. Él está muy activo al punto de que se ha intensificado. Amén. Y es por eso que hoy, en los tiempos que estamos viviendo, todo se ha intensificado. Sí. El universo físico, conforme a la revelación bíblica, siempre nos habla de realidades espirituales. Ese es un principio que se ve en la Escritura. Y todos están de acuerdo que en este tiempo todo está intensificado. Las comunicaciones se han intensificado. ¿Usted sabe lo que es que usted anda con una cajita y usted hace así y puede hablar con alguien en China? Y no solo eso, puede hasta mandarle, usted puede hacer así, se tira una foto y se la manda allá en China y allá en China lo ven. En este mismo instante. Nosotros en el entrenamiento de edad mediana en Anaheim tenemos una clase los miércoles, la clase del Ministerio de Cristo, que alternadamente, una semana sí y una semana no, el maestro, el entrenador, que es el hermano Benjamin Chen, da la clase desde New Jersey. Los entrenantes están ahí en Anaheim sentados y el hermano Benjamin está en New Jersey, en el estado de New Jersey, totalmente al otro lado de la nación. Y él está dando la clase en vivo, directamente así, y los hermanos y hasta le hacen preguntas. Y le dice, póngase en pie. Y los ve cuando les da la prueba y luego le dice, no, su mensaje no estuvo muy... ¿Qué es eso? La intensificación. La intensificación. Los miércoles tenemos en Anaheim la reunión del ministerio. Usted si desea, en ese mismo instante, aunque es 3 horas más tarde, se da de 7:30 allá en Anaheim, aquí se da a las 10:30. Si usted desea, en ese momento, a las 10:30, usted aquí puede estar viendo al hermano Ed Marks o al hermano Romo, al que está compartiendo.
en vivo directamente. ¿Qué es eso? Intensificación. Amén. Las comunicaciones se han intensificado en la esfera física para hablarnos de la intensificación del Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. El sábado pasado, a esta misma hora, yo estaba ¿dónde? Estaba en Costa Rica. 3 días antes estaba en Puerto Rico. El lunes estaba en Paraguay con el hermano Pablo. El lunes anterior. ¿Qué es eso? La intensificación en el tráfico. ¿No? En cuestión de 2 semanas, en 4 países diferentes. ¿Qué es eso? La intensificación. Hoy usted está aquí sentado. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo el Espíritu 7 veces intensificado. Amén. Para venir de Argentina, para venir de Ecuador, para venir de Perú, se requiere el Espíritu intensificado para estar aquí. Usted no está siendo movido para estar aquí por la carne. Si fuera un partido de fútbol, lo mueve la carne. Un partido de fútbol lo mueve la carne. Pero para las cosas de Dios, la carne, al contrario, se opone. Eso quiere decir que si usted está aquí, es que usted está aquí por el Espíritu 7 veces intensificado. Amén. ¿Dónde es posible eso? En el recobro del Señor. Amén. Entonces nosotros necesitamos entrar cada vez más en este ministerio completador de Pablo. Amén. ¿Qué tal si leen ahora la letra C y el número 1? Letra C y el número 1, todos. El ministerio de Pablo, el cual es el ministerio completador, hay una misión central. Esta misión revela que Cristo, quien es la expresión de Dios, ha llegado a ser espiritual. A mí me impartir nosotros como una vida para ser conocido y su cuerpo, y que como Padre de ahora en adelante, pues voy a leer los puntos. No requiere mucha explicación. Quizás alguno que otro mencionaré algo, pero el bosquejo habla por sí mismo. Letra A dice: el Señor en su recobro desea recobrar que el Cristo todo inclusivo se imparta en los creyentes y haga de ellos su cuerpo visible. Nosotros tenemos que introducirnos esto bien claro en nosotros. Esto es el recobro del Señor. El recobro del Señor es que este Cristo se imparta a los creyentes para que el Señor tenga su cuerpo. Esta es nuestra obra. Nuestra obra es ministrar Cristo. Amén. Nuestra obra es impartir Cristo en los creyentes. Y una vez Cristo es impartido, pastorearles para que este Cristo crezca en ellos. Amén. Letra B. El Señor está recobrando el que Cristo sea nuestra vida y nuestro todo, y que la iglesia sea su cuerpo, su plenitud. Amén. ¿Qué es eso? El me. No estamos aquí en Bolivia para ser simplemente una iglesia local. No, la meta no es una iglesia local. Amén. La iglesia es el cuerpo. Amén. No tiene para Dios un valor para eternidad simplemente tener iglesias locales. Si fuera por las iglesias locales, ya el Señor hubiera venido. Hay iglesias locales por toda la tierra. Pues esto quiere decir que el Señor está buscando algo más que iglesias locales. El Señor está buscando el cuerpo. Amén. Lo que falta es el cuerpo. Sí. Una vez el Señor tenga el cuerpo, y Él solo sabe la cantidad de iglesias locales que hagan falta para el cuerpo. Es por eso que nuestra aspiración es la vida del cuerpo. Es por eso que venimos a las conferencias y venimos de un país a otro. No simplemente por la iglesia, sino por el cuerpo. Amén. Porque el Señor tenga una expresión de su cuerpo. Amén. Porque lo que el mundo no ha visto hoy todavía es el cuerpo. Amén. El Señor le dijo en Juan 17: el mundo creerá cuando sean uno.
este uno es un solo cuerpo. Amén. Es por eso que en el punto que ya leímos, decía que la letra del punto romano 2 dice que Pablo no fue obediente a una doctrina. Nosotros no estamos aquí en pos de una doctrina, una teoría, un credo religioso o una teología. No estamos aquí por la teología del recobro. Nosotros estamos aquí en pos de una visión celestial. Amén. Y esta visión se consuma en la práctica, en la edificación del cuerpo. Amén. Si usted está aquí, usted tiene que estar aquí por el cuerpo. Amén. Y hay que vencer todo obstáculo que haya que vencer para que el Señor pueda tener su cuerpo aquí en la tierra. Y una de las características básicas del cuerpo es la comunión. ¿Por qué estamos aquí en Bolivia? Por la comunión. Amén. Por la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Letra C, la visión central del ministerio completador de Pablo consta de lo siguiente. Y todos los puntos que ustedes van a estar viendo de ahora en adelante es la misma verdad presentada desde diferentes lados. Esto es el diamante presentado desde diferentes lados. Cada punto, hermano Luis dirá, pues cada punto es lo mismo. Es que eso es lo curioso, es que es lo mismo. Lo que el Señor está buscando es lo mismo. Una de las características del cristianismo degradado es que todo el mundo quiere ser diferente. Uno de los hermanos, ¿quién fue que lo mencionó anoche? Que perdió la originalidad. Sí, aquí nuestro querido hermano tuvo una visión. Póngase en pie. Yo creo que este es uno de los más que ha ganado aquí en esta conferencia. Por la expresión que dijo anoche. Él pudo ver que en el recuerdo del Señor hay que acabar con la originalidad. Amén. Gracias. Todo el mundo quiere ser original. Y ser original no es otra cosa que querer ser el primero. Ser original es querer ser el primero. Y el primero está destinado a desaparecer. El que quiere ser el primero va a desaparecer. Apocalipsis capítulo 21 dice que el primer cielo y la primera tierra pasarán. Miren, eso está en toda la Biblia. Donde quiera que se encuentra, lo primero va a pasar. Y lo que queda es lo segundo. Amén. Entonces, aún, ¿qué es el ministerio del Nuevo Pacto? ¿Qué es el ministerio del Nuevo Testamento? El segundo. El primero pasó en el Antiguo Testamento. ¿En qué quedó? El segundo. Entonces, ¿en qué ministerio nosotros estamos? En el segundo. En el ministerio del Nuevo Testamento. Oh, si de eso se pueden dar conferencias de ese segundo. Letra D. Cristo y la iglesia ocupan el lugar central en el recobro del Señor. Cristo es la corporificación de Dios, el misterio de Dios, y la iglesia es la expresión de Cristo, el misterio de Cristo. Letra E. El Señor desea obtener una iglesia compuesta de creyentes que estén impregnados. Mire qué expresiones preciosas del ministerio. Estén impregnados, llenos y saturados de Él, para que ellos sean su cuerpo y así le expresen. Finalmente este cuerpo vivo llegará a ser la amorosa novia de Cristo, la cual preparará el camino para el regreso de Cristo. Letra F. No debemos prestar atención a cosas insignificantes. Hermanos, quizás en derredor suyo estén pasando muchas cosas. Comparado con esta cápsula, eso es insignificante. Amén. Aún a su localidad, en su país pueden estar pasando muchas cosas. Mira, diga, eso es insignificante. Eso es insignificante. No debemos ser distraídos por doctrinas ni prácticas. Más bien, nuestra única preocupación debe ser esto: que
lleguemos a ser un testimonio vivo mediante la impartición del Dios triuno en nosotros, lo cual nos hará miembros del cuerpo orgánico de Cristo a fin de que le expresemos. Amén. Entonces el punto 2 dice que es menester que recibamos la visión del enfoque central del recobro del Señor hoy día. Hermanos, este bosquejo, lo único que dice es: hay que estar totalmente enfocado en el punto central del recobro hoy día. Y el punto central es el recobro del ministerio completador del apóstol Pablo. ¿Qué tal si ahora entonces los santos todos, vamos a hacerlo hermanos y hermanas? Vamos a ver si las hermanas leen la letra A, luego los hermanos el 1, las hermanos el 2, así sucesivamente. Adelante. Mediante la encarnación, Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. En su vivir humano, el Señor Jesús expresó la divinidad a través de su humanidad. Por medio de su crucifixión, Jesucristo puso fin a la vieja creación. Mediante su resurrección, Él nos hizo reinar como nueva creación. Mediante su ascensión, Él fue glorificado, exaltado, entronizado, designado Señor, y se le encomendó el gobierno divino. Después, Él descendió sobre la iglesia como espíritu vivificante todo el mismo. Muy bien, ¿qué estamos viendo aquí? Mire, estamos viendo lo mismo. ¿Qué es la carga del ministerio en estos puntos? Que nosotros necesitamos ser constituidos en esto. Dejarnos de estar pendientes a tantas cosas que nos distraen del centro de la economía de Dios. Mientras seamos distraídos por esas cosas, el propósito de Dios no se lleva a cabo. Entonces el recobro del Señor es volvernos a nuestro estado original, a enfocarnos en el ministerio completador de Pablo, que no es otra cosa que la réplica del ministerio celestial de Cristo, que no es otra cosa que edificar las iglesias como el cuerpo de Cristo para llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Y usted tiene que concentrarse en esto. No importa lo que esté pasando a su alrededor, usted concéntrese en esto. El Señor es fiel. Recuerden la tempestad en la barca. El Señor estaba dormido. A veces nosotros estamos igual que los discípulos, como en una tempestad, y parece que la barca se va a hundir, y aún nosotros oramos y decimos: Señor, pero parece que tú estás dormido, no me escuchas con respecto a mi situación. Yo prefiero tener al Señor dormido a estar fuera de la barca. A veces parece como si no nos escuchara, pero Él no está escuchando. Y Él estaba ahí dormido. Y la barca se está hundiendo esto. Y miren quiénes estaban diciendo esto. Pescadores, expertos. Eran expertos. No era el hermano Arturo y yo, que no sabemos ni conducir un automóvil casi. Menos una barca. Menos una barca. Y el Señor allí. Nosotros somos esos discípulos. Mira, Señor, que perezco. Estoy a punto de perecer. Aún la localidad, a veces oramos: Señor, la localidad. La localidad no es nuestra, es del Señor. Amén. Si la querrá es más que nosotros. Lo que necesitamos es disfrutar al Señor. Amén.
constituirnos en este ministerio completador. ¿Ah? Somos uno con Él, y entonces cuando menos, el asunto es este, cuando menos nos lo esperamos, Él abre los ojos, quieto, cállese la boca, quieto. Y decimos, wow, qué tremendo el Señor, mira, eso es así. Así son las cosas en el Señor. Solo podemos estar orando años y de pronto en una semana todo se puede decir, ¿por qué no lo hizo antes? Yo no sé. Cuando el Señor está con estos tratos y estas situaciones, el Señor hace dos cosas. Nosotros siempre estamos pensando hacia afuera, pero el Señor está pensando hacia adentro. Con toda circunstancia que ocurre en nuestro alrededor, el Señor logra un propósito externo, pero también un propósito interno. Recuerde que Él está transformándolo a usted también. Amén. Si esa situación no fuera de esa manera, usted no estaría de rodillas clamando al Señor todos los días. Esto es así, es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Así que por un lado, no queremos las tribulaciones. No estamos diciendo que vamos a pedir tribulaciones, pero cuando vengan, tenemos que pasarlas. Y confiar en que esto ha sido asignado por el Señor. En un entrenamiento escuché, fue el entrenamiento inmediatamente, el entrenamiento de invierno del 2001, inmediatamente después del famoso 9/11. Nunca olvidaré un mensaje del hermano Andrew Yu en ese entrenamiento. El 9/11 fue en septiembre, el entrenamiento fue en diciembre. Estados Unidos todavía estaba bajo esa debacle psicológica, emocional, que aún afectó a muchas iglesias y a muchos creyentes, muchos hermanos. El hermano Andrew Yu expresó algo que nunca se me va a olvidar. Él dijo, cuando pasan cosas así, no hay que preguntar tanto por qué, sino quién está en el trono. ¿Quién es el que está en el trono? Porque antes de que a la iglesia le ocurra cualquier cosa, y aún a algunos de nosotros nos ocurra algo, primero tiene que pasar por el trono. Y el Señor autorizarlo. Vean el caso de Job. Pasó primero por el trono. Satanás fue delante de Dios. No, claro que sí, que te va a servir, sí. Si tú le das esto y aquello. Y el Señor entonces autorizó y le asignó a Job esta situación. Entonces necesitamos reconocer. Yo fui, también puedo testificar, muy animado por mi hermana en estos días. Mi hermana, una de las razones que no fui a Costa Rica en estos días fue que mi hermana perdió a su esposo. De momento, en cuestión de 2 días. Hoy estaba bien, mañana se murió. Ella es una hermana en el Señor. Y fui muy impresionado cuando ella sale y decía de que había momentos que venía a su mente, pero si yo le dije a él que hiciera esto y no me hizo caso. Y ella decía, pero de pronto digo, no, fue el Señor que se lo dio. Él era un hombre de Dios. Si no está entre nosotros, pues el Señor se lo llevó. Y ella no solo se confortó a sí misma, sino confortó a todos. Y todos me dijeron, ¿cómo es posible que esta mujer hable así? Pues nos ayudó a ver y a confiar en la soberanía del Señor. Amén. Eso fue asignado. Él está en el trono. Yo no discuto con la cabeza. Esto no quiere decir que lloremos y nos aflijamos. Nos lloramos y nos afligimos, pero nos consuela. Él está en el trono. Amén. Él es Padre. Él sabe qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para la iglesia. Si me ha sido asignada esta situación, alabo el nombre del Señor. Amén. Pablo y Silas les fue asignado estar en la cárcel. Estaban en la cárcel de más adentro. ¿Y qué dice Hechos 17? Que ellos a la medianoche oraban y cantaban. Cantaban y oraban. Ahí en la construcción gramatical en el griego es tal que no se puede distinguir si lo que ellos hacían era cantando o orando y cantando. Dice, oraban, cantaban, cantaban, oraban. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que eso les había sido asignado. Por lo tanto, lo que hacían era alabar al Señor. Así que
En este sentido, queridos santos, voy a leerles una expresión del hermano Lee, y fue la siguiente. Él dijo, con respecto al recobro del Señor, al ministerio completado de Pablo, dice, no espere que la mayoría de los creyentes entren en la visión central. Aún no espere que usted en su localidad todos entren en la visión central. Aún no esperemos que todos en el recobro del Señor entren en la visión central. Dice el hermano Lee, ¿por qué? Porque todo lo que el Señor necesita es un pequeño remanente. Eso es lo único que el Señor necesita. Es lo único que el Señor necesita. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento con una figura muy significativa. Un cuadro, el cuadro de Gedeón. Ayer hablamos un poco de él, pero hoy queremos hablar un poquito más en los poquitos momentos que nos quedan. Después que Gedeón ha pasado por el proceso de que se va eliminando, primero eran 32,000 y luego se quedaron otros miles más y finalmente se quedaron 300. Y yo no quiero impresionarlos con eso, quiero impresionarlos que la noche antes de la batalla con los madianitas hay un recuento de 2 soldados madianitas que están hablando, y uno de ellos le dice a Dios, fíjate, tuve un sueño anoche. Dice, cuéntame cuál fue el sueño. Bueno, el sueño fue esto. Estaba el campamento nuestro de los madianitas aquí, todas las tiendas aquí así, y de pronto de una montaña empieza a bajar un pan de cebada, y ese pan de cebada empieza a bajar rodando así, envuelto en una bola así, corriendo por la montaña hacia abajo, pasó por el campamento y las tiendas de nosotros y acabó con nosotros ese pan de cebada. El otro dice, ese es Gedeón. Ese Gedeón está visto, va a acabar con nosotros. Y al otro día los 300 de Gedeón acabaron. ¿Cuál es el principio que está aquí? Es un pan de cebada. Amén. La cebada nos habla de la resurrección. El pan nos habla de el cuerpo de Cristo. Este pan es el cuerpo de Cristo en resurrección. ¿Qué es lo que va a acabar con toda la oposición? Solo la unidad del cuerpo de Cristo en resurrección se va a llevar a cuanto madianita se ponga de frente. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preocupar? Estar en resurrección. Disfrutando a este Cristo en resurrección. Disfrutando esta visión central del ministerio completador de Cristo, que no es otra cosa que este Dios triuno como el Espíritu en nosotros nos hace estar en resurrección y se lleva de frente toda la oposición que pueda presentarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocupar? Por estar en ese pan de cebada. Es un grupo pequeño, eran unos 300, pero finalmente, ¿quién venció? Israel. Lo que el Señor necesita es un pequeño grupo que venza por la mayoría. Es el principio de los vencedores. ¿Qué tal si ahora, de igual manera, se lee la letra B y los números 1 y 2 para ir concluyendo? Todos juntos. Cuando una y se sentará con dicho espíritu regenerado, causando que cada persona llegue a ser verdaderamente uno con él. Todo nuevo creyente necesita llegar a conocer los dos espíritus, su espíritu regenerado y el espíritu vivificante, a fin de ser transformado y edificado como todos para ser el cuerpo, el organismo que expresa a Dios uno y que tiene un
la D. ¡Qué misericordia que podamos ver esta visión! ¡Qué gracia y qué maravilla que la podamos experimentar! Sentimos la responsabilidad de que todos los santos que están en el reposo del Señor reciban la misma visión y regalen la misma cosa, estando perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¡Aleluya! Hermanos, esto es el reconocimiento. Esto es el reconocimiento. El recobro del Señor es único. El recobro del Señor es puro. Por un lado tenemos las verdades más profundas, pero por otro lado es lo más sencillo y más simple que puede existir. El recobro del Señor no es complicado. La religión y el cristianismo degradado, la religión en nosotros lo ha complicado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No tenemos que hacer otra cosa, sino centrarnos en estos dos espíritus. Estos dos espíritus que habla aquí son el punto focal de la economía de Dios. Amén. Hoy todo lo que Dios está haciendo está relacionado con estos dos espíritus. Con el espíritu que es el Dios triuno procesado y consumado, mezclado, unido e incorporado con el espíritu humano. Amén. De tal manera que ya no son dos espíritus, sino un espíritu. Amén. El espíritu mezclado. Hagamos todo, digamos todo, andemos y vivamos conforme al espíritu mezclado. Amén. Y lo que está alrededor, el Señor se va a encargar de eso. Nosotros mantengámonos siendo fieles a esta visión. Amén. Y vivamos esta visión. Amén. Y completemos el ministerio. Y seamos uno con el ministerio completador de Pablo. Completemos la palabra de Dios. Salgamos de esta conferencia con el ánimo. Quiero, Señor, concédeme completar tu palabra. Amén. ¿Qué es completar tu palabra? No es otra cosa que vivir conforme a la economía de Dios, edificando la iglesia como el cuerpo de Cristo, junto con las iglesias para hacer la expresión apropiada del nuevo hombre, Amén. que no es otra cosa que la novia que el Señor está esperando. Amén. Hermanos, no es maravilloso estar en el recobro. Amén. Gloria al Señor. Amén.